buenas tardes, bienvenidas a este foro de debate. Mi nombre es Montserrat Galcerán, sabéis que soy concejala por Ahora Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, y hemos montado este foro. Bueno, doy las gracias a Nuria y a las otras compañeras que son las que han hecho un poco la logística de este tipo de cosas, que ya sabéis que lleva sus cosas y sus dificultades. Y el objetivo de este debate surgió a raíz de la presentación en Madrid de un borrador para una ordenanza sobre la regulación de la prostitución. Exactamente, la ordenanza se llama, a ver, que es que yo me tengo que poner las gafas porque si no, no lo veo. Proposición normativa para la aprobación de una ordenanza contra la prostitución y la explotación sexual en la ciudad de Madrid con su correspondiente memoria. Entonces, el texto de la ordenanza que lo presenta el Grupo Municipal Socialista, nos llamó fuertemente la atención porque tiene algunos problemas que queríamos poner sobre la mesa. El primer problema que yo le veo, aunque lo planteo a discusión y luego será también objeto del debate, es que hace una asimilación muy estrecha entre prostitución y trata. Y ese es un punto bueno, pues que algunas de nosotras queremos discutir este punto porque nos parece que no ayuda a plantear los temas adecuadamente, porque claro, todas estamos en contra de la trata, ¿no? La trata es una violación terrible de los derechos humanos, por lo tanto nadie está de acuerdo con la trata. En el momento que se vincula prostitución y trata y se da a entender que todo servicio sexual, por decirlo así, forma parte de una trama de trata, pues confunde mucho los términos y hace muy difícil analizar las cosas, cada una en su correspondiente idiosincrasia, en su correspondiente categorización. Y ese nos parece que es un defecto de toda la ordenanza, ¿no?, que va en esa línea. El segundo problema que le vemos, al menos a algunas, es que se habla constantemente de las trabajadoras sexuales como víctimas. No hay ningún párrafo en el cual se las nombre, podríamos decir, ¿no? Trabajadoras sexuales, trabajadoras del sexo, personas que ejercen o ofrecen servicios, sino que siempre se habla mujeres, es decir, cualquier término siempre se las presenta como las víctimas, hay que proteger a las víctimas están en una situación de trata, etcétera, porque se parte del supuesto de que no tienen una voz propia, de que no son agentes propios, porque bueno, pues cualquier mujer, podríamos decir, debería rechazar servicios sexuales a cambio de dinero o ofrecer servicios sexuales a cambio de dinero. Y por consiguiente, al partir de ese presupuesto, hace imposible el que se tenga en cuenta la subjetividad de las mujeres, la agencia de las propias mujeres, cuando por otra parte muchas de ellas, bueno, luego se las presento, pero muchas de ellas están organizadas en asociaciones, organizaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ese también es un problema que nos preocupa, el que la ordenanza, digamos, que tenga este cariz, pudiéramos decir, que no da voz a las propias. Y entendemos como feministas que justamente una de nuestras tareas es escuchar siempre la voz de las afectadas. No por algo las mujeres hemos sido excluidas del discurso durante decenas de años o incluso centenares y siglos por considerar que nosotras pues no podemos expresar ni lo que nos pasa, ni lo que queremos, ni nada de eso. Entonces, eso nos parece un déficit fuerte. Hay otro par de cuestiones, y ya con eso termino. Una, desde el punto de vista jurídico, establecer, o sea, que el ayuntamiento saque una ordenanza para proteger un bien, porque se dice que el objeto a proteger es la libertad sexual, que la libertad sexual forma parte de los derechos fundamentales de las personas, pues parece o redundante o de menor rango, ¿no? Es decir, como una ordenanza va a proteger un bien que de alguna manera está ya protegido por los derechos fundamentales e inclusive por la Constitución. Al ser una ordenanza no tiene rango punitivo, no tiene carácter punitivo, tiene carácter sancionador. Entonces, lo que se establecen ahí es una serie de sanciones. Se tiene cuidado en decir que nunca se sancionará a la mujer, pero, sin embargo, sí hay algunos puntos. Por ejemplo, en un determinado momento se dice, puede ocurrir que en el proceso, digamos, sancionador hacia el varón, una de las partes, suponemos que en este caso sería la mujer,
efectúe o tenga alguna actitud de resistencia frente a la policía, en cuyo caso incurriría en un delito. Entonces, claro, esto nos preocupa extraordinariamente porque, aunque quieras proteger a las propias mujeres, si esas mujeres en el propio proceso se encuentran con esa resistencia, por decirlo así, pues serían objeto de o serían causantes de un delito y, por tanto, nos parece un riesgo extraordinariamente alto. Y la otra cuestión que también quería destacar, porque me parece grave, es que se establece el derecho y el deber de cualquier persona a denunciar cualquier acto de prestación de servicios sexuales en el espacio público a cambio de dinero. Eso nos parece, no a cambio de dinero la denuncia, sino el propio acto, quiero decir, ¿no? Eso nos parece que es como una invitación a la delación muy preocupante, porque antes estábamos un poco comentando, ¿no? ¿Cómo se sabe si hay pago dinerario, si no lo hay, hasta qué punto? Entonces parece como se pueden dar situaciones desde un punto de vista jurídico extraordinariamente complicadas si alguien que tiene no solamente el derecho, sino el deber de denunciar la sospecha de que hay actividades, por ejemplo, en su bloque de pisos, y no lo ha hecho. No sé si veis la gravedad del asunto, ¿no? No solamente se invita a todo el mundo a esa delación, sino que además puede haber incluso riesgos para quien no quiera hacerlo, ¿no? Igual que se ha penalizado, por ejemplo, el poder ayudar a los refugiados, pues se podría penalizar el poder ayudar a las trabajadoras sexuales en una determinada situación, ¿no? Porque al revés lo que habría que hacer es denunciarlas. Entonces, a mí ese punto me parece extraordinariamente peligroso. Y, claro, tampoco tiene mucho sentido, aunque ahí hablo un poco como ayuntamiento, el que si el ayuntamiento está a punto, creo que no lo ha sacado todavía, pero está a punto de sacar un plan de trata, ¿por qué sacar simultáneamente una ordenanza cuando hay un plan de trata? O sea, si realmente lo que queremos es diferenciar entre prostitución y trata, y el ayuntamiento, y lo gordo es la trata, el ayuntamiento va a sacar un plan de trata, pues atengámonos a eso y no forcemos las cosas, ¿no? Todo eso son aspectos del borrador que nos causan perplejidad y que por eso queríamos hoy plantear ese debate, esa discusión con algunas personas que tienen más conocimientos que yo en este tema. Paso entonces a presentarlas. La primera interviniente va a ser Laura Pérez, a mi izquierda, que es concejala de Feminismos en el Ayuntamiento de Barcelona. En el Ayuntamiento de Barcelona hay una ordenanza, según me comentabas un poco, que ya recoge algunas de estas cosas que nos causan estupor y que también ella podría explicar, pues, los resultados y la lucha que habéis llevado en ese marco. A continuación intervendrá María Barcons, que es miembro del grupo Antígona, que habéis hecho un trabajo de investigación muy profundo sobre este tema y que yo creo que nos podría también iluminar. Y por último va a intervenir Nielfa. Ella es trabajadora sexual, miembro del grupo Etaira y de AFEMTRAS, ¿me has dicho? Sí. Y que también queríamos, justamente en ese ansia de dar voz a las personas que realmente conocen el asunto, pues que nos pudiera también contar toda su experiencia y todo lo que le parezca bien. Vamos a organizarnos de la siguiente manera. Tienen 15-20 minutos cada una para sus intervenciones. Después abrimos un turno de debate. Como Laura se tiene que ir a las 8:30, no sé si alguien más también, vamos a abrir un debate como de 4 o 5 intervenciones para que ellas puedan responder y luego, si Laura se va, pues las demás también podemos proseguir con el debate, si os parece bien. Entonces le doy la palabra a Laura. Muy buenas tardes, bona tarda a tothom y gracias por venir. Gracias también por la invitación a Nuria, a los compañeros y compañeras de Traficantes y a las compas que estamos en la mesa, que creo que es una mesa muy completa de testimonios interesantes de análisis desde lo más concreto, ¿no? Que creo que es bueno también que tengamos esa capacidad de aterrizar a través de experiencias y a través del conocimiento
del impacto de ordenanzas allá en las ciudades donde ya existen o han existido y la lucha que ha habido para derogarlas, y que sea a través pues, de volver a despertar el debate en Madrid con la propuesta del PSOE. Creo que además es muy importante que ahora Madrid también pues esté aquí, que podamos debatir y conocer más cuál es nuestra propuesta para nuestras ciudades. Nuestras propuestas, en este caso una ordenanza que solo habla del espacio público. Tengo la voz regulín, pero llega, ¿no? Y explicarlo, como decía, pues a través del caso de Barcelona. Nosotras gobernamos con Barcelona en Común. Tuvimos un año donde compartimos el gobierno con el Partido Socialista de Cataluña. Fue un año donde no había proposiciones en materia de prostitución, pero es cierto que llevamos un mandato donde este ha sido un tema de debate constante, de lucha constante, donde las fuerzas y la composición del ayuntamiento defienden los derechos de las mujeres que ejercen la prostitución, y donde nos hemos alineado, yo creo que bastante bien, en crear estrategias específicas y muy enfocadas a la lucha contra la trata. Por lo tanto, pese a que hay unas diferencias ideológicas muy claras y que ha habido momentos pues, de mucha lucha, ¿no?, de intentar revertir lo que estábamos consiguiendo como ayuntamiento, creo que también hemos podido hacer un buen trabajo en esta materia. La realidad de Barcelona. Barcelona no existe una ordenanza específica para trabajar o para tratar o para regular la prostitución en el espacio público, pero hay una ordenanza del 2006 que muchos colectivos, no solo trabajadoras sexuales, muchos otros colectivos la llamaron la ordenanza del cinismo. En realidad su nombre original es la ordenanza del civismo, es un poco como la de seguridad ciudadana como ley mordaza, ¿no? Pues aquella fue la llamada ordenanza del cinismo, que nace en 2006 y que tiene 2 artículos, que son el 39 y el 40. Es decir, ya cuando entramos en gobierno existe una ordenanza que recoge que vamos a multar, o que se multa en ese momento, el ofrecimiento, la demanda y el ejercicio del acto sexual de manera retribuida en el espacio público. Por lo tanto, ya existe una diferencia entre tener relaciones sexuales si cobras o tener relaciones sexuales si no cobras en el espacio público. Una diferencia, ¿no?, que entra en diferentes marcos, lo que es escándalo público, lo que es impacto sobre la convivencia, y lo que es el civismo, que se entiende solo como que impacta si hay un intercambio económico. Un intercambio económico que, como os podéis imaginar, es difícil de demostrar en muchos casos, y de hecho puede llevar a una interpretación de base racista o de base clasista, ¿no? Si entendemos que una mujer, por el hecho de ser negra y tener relaciones en el espacio público, ya es susceptible de ser abordada por un cuerpo policial para multarla por estar manteniendo una actividad sexual en el espacio público, en este caso entendiendo que pueda ser de manera retribuida. Estos artículos en su día, y luego fueron también pues, con gobiernos de Convergencia y Unión, que fueron los que ahora tienen muchos nombres, entonces diré Convergencia y Unión, porque si no me tiro aquí toda la tarde con el partido. En su día tiraron adelante esta ordenanza, además de una manera más dura, ¿no?, una manera en la que prometían una serie de un modelo de ciudad donde el espacio público ellos atribuían una especie de neutralidad del espacio público, pero básicamente expulsa a ciertos colectivos de la vía pública, y ellos lo que prometían en aquel momento es: vamos a tirar adelante esta ordenanza, vamos a defender estos capítulos porque vamos a reducir el uso del espacio público por parte de mujeres que ofrecen servicios sexuales, y vamos a combatir el tráfico de seres humanos. Aquí en catalán es tráfico, si me equivoco es la traducción, la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Por lo tanto, lo primero que hacemos es buscar informes que los mismos de Convergencia y Unión ya tenían en su despacho, ¿no?, ya habían encargado, y luego hacer informes propios donde básicamente lo que le decimos es a las mujeres que están ejerciendo en la vía pública que nos informen de cuál es el impacto cuantitativo, cualitativo de estas ordenanzas. Lo que vemos en 2015 básicamente es que no se reduce el número de mujeres en la vía pública, y de hecho desde el 2009 hasta, o sea, casi 10 años después,
El número de mujeres en la vía pública se mantiene bastante estable, 20 mujeres arriba, 20 mujeres abajo, de hecho en los últimos años incluso a la baja, pero que es un número bastante estable. Por lo tanto, la primera falacia, ¿no?, del impacto de esta ordenanza era que iba a reducir el número, pues comprobado está en 10 años, creo que hemos tenido bastante tiempo para ver que no era efectiva. Obviamente, y este es un tema menor, pero el grado de ejecución, o sea, las multas que se cobran es muy bajo, son multas que el ayuntamiento no llega a cobrar. En el caso de los clientes llega hasta un 50%, obviamente el cliente no quiere que le llegue la multa a casa y lo paga más rápido, pero en el caso de las mujeres solo se han cobrado el 10% de las sanciones dirigidas a las mujeres. Por lo tanto, tampoco podemos decir que es una fuente de ingresos o que esta ordenanza, si tenía algún ánimo de ser recaudatoria, tampoco lo consigue. Obviamente, y esto nos lo explica en los informes de las mismas mujeres, pero los anteriores también, se sitúa a las mujeres en una situación de una mayor vulnerabilidad. De hecho, con esas multas lo que estás haciendo es que las mujeres contraen una deuda porque no son pagadas con la administración pública. Una administración pública que debe proteger también sus derechos a la vivienda, su derecho a una ayuda de comedor cuando tienen hijos, ayudas en diferentes materias, pues al final lo que están haciendo es tener deudas con la propia administración, que lo que debería hacer pues es trabajar con ellas y ver las necesidades que plantean. Por lo tanto, consecuencias negativas para las mujeres. Obviamente, la vigilancia policial, en este caso, tiene también un impacto negativo. Les deja un margen de negociación muy corto. De hecho, se denuncian, ¿no?, y hay varios testimonios de las mujeres que explican pues, este uso de la amenaza de avisar a la policía por parte de los clientes. Refuerzan el estigma de puta, del que tanto se habla, y por lo tanto se utiliza también para criminalizarlas con un relato que existe en la sociedad. Y además pasa una cosa curiosa, ¿no?, que el mismo ayuntamiento que pone la ordenanza, que diseña la ordenanza en 2006, diseña una agencia de abordaje, se le llama ABITS, Agencia de Abordaje Integral del Trabajo Sexual, para revertir el impacto de la ordenanza. Es decir, el mismo ayuntamiento que te multa y te persigue pone a tu disposición una agencia que lo que hace es preocuparse de cuando te llegan las multas, pues intentar gestionarlas, cuando un servicio social te dice, bueno, es que tienes aquí una deuda con la administración, intentar gestionarla, y al final estamos creando un circuito que obviamente la administración pierde la confianza de las mujeres porque está lanzando mensajes absolutamente contradictorios de qué se espera, ¿no?, o de qué pueden esperar de la administración. Se vulneran, además, los derechos fundamentales en dos direcciones. Ese relato que antes también comentaba mi compañera de nos va a servir una ordenanza para luchar contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual, pues obviamente la ordenanza no es una vía para acabar, ni para reducir, ni para, ¿no? O sea, la trata es un fenómeno global que no puede trabajarse a través de ordenanzas. De hecho, las desprotege. O sea, hay una directiva europea, el artículo 11 de la del 2011, que obliga a los Estados miembros a proteger y atender a las mujeres que puedan estar en situación de tráfico. Y hay un artículo específico, que es el 8, que obliga a los Estados miembros a no imponer penas sobre las víctimas. Con lo cual, una ordenanza de este tipo, como era el artículo 39 de la de Barcelona, está incumpliendo la ordenanza. Obviamente, las multas se ponían a todas las mujeres que estaban en el espacio público. Difícilmente podremos seleccionar, distinguir o hacer un análisis previo para poder diferenciar entre una mujer que se encuentra en una situación de trata y la que no. También el convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra el tráfico tiene un artículo que dice específicamente no poner multas o poner multas a las víctimas por haber participado en actividades, aunque sean ilícitas, cuando han estado obligadas a hacerlo. Barcelona, además, tiene un caso específico que se demuestra que se vulneran los derechos de las mujeres y de los clientes en su vida íntima. Hay una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número 8 que le dice
el juzgado al Ayuntamiento de Barcelona que, aplicando los 2 artículos de la ordenanza, se comete una infracción muy grave a la Ley Orgánica de Protección de Datos. Y esta es ahora ya una sentencia firme, porque tú no puedes estar recogiendo datos de ciudadanos o ciudadanas sobre su vida sexual sin su consentimiento o habilitación de las personas afectadas. Hay maneras de trabajar y, de hecho, el Ayuntamiento de Barcelona, ahora ya hace más de un año, que constituyó una unidad específica de trabajo contra la trata, una unidad que surge del trabajo de una mesa de coordinación entre diferentes actores, desde la Fiscalía, la Judicatura, entidades especializadas, cuerpos policiales, de hecho todos los cuerpos policiales que operan en la ciudad de Barcelona, para mejorar la detección, la identificación de las víctimas, para mejorar los procesos judiciales, que nos damos cuenta de que obviamente hay muy pocas sentencias satisfactorias y que de hecho en esos procesos judiciales las víctimas aquí sí están desprotegidas. Probablemente podríamos hablar de la necesidad de una ley orgánica, ¿no?, de lucha contra la trata, pero que sí hay maneras efectivas de trabajar, de alinear todas las fuerzas, todos los servicios para luchar contra la trata, pero desde luego una ordenanza más bien dificulta la detección. Un contexto prohibicionista, difícilmente una mujer que está ejerciendo la prostitución se irá a la policía, a quien la está persiguiendo, para denunciar un caso de trata, y con lo cual pues todo lo que hablábamos antes, o lo que comentaba antes sobre la desconfianza hacia los servicios municipales. Nosotras encargamos ese informe a las mujeres que están ejerciendo en la calle, justamente porque llevaban muchos años en calle, en pisos, en autónomas, de diferentes maneras, con la voz callada en Barcelona. Y de hecho no es fácil recuperar la confianza de una administración que ha estado vulnerando sistemáticamente los derechos, negándoles la voz, no dándoles agencia. Y en ese informe se recogen voces, yo creo, muy necesarias. O sea, creo que, sinceramente, a través de las diferentes percepciones, de cómo también revertir ese impacto y de cómo diseñar servicios que estén a la disposición de las mujeres, de sus necesidades y no de las que la Administración cree que tienen, ¿no? Que este es uno de los grandes temas que heredamos del Ayuntamiento de Barcelona. Ahora mismo no se está aplicando la ordenanza. Estos 2 artículos no son efectivos, pero no son efectivos porque tenemos una ley de rango superior, que es la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como Ley Mordaza, que ya estipula, y de hecho multas mucho superiores, que me consta que en Madrid hay bastantes denuncias, como en otras ciudades, pero una ordenanza de rango inferior, regulando lo mismo que te regula una ley orgánica, no tiene más que una carga ideológica o una reiteración de una carga ideológica, pero no tiene una base jurídica o no es una herramienta efectiva para trabajar, yo diría que absolutamente nada. ¿Se puede trabajar el espacio público? Se puede y se debe trabajar el espacio público. En el espacio público conviven muchas realidades y tienen que ser vivibles. De hecho, la gran promesa de Trías era limpiar los barrios, ¿no? Un poco como en Badalona, que tenemos también alcaldes que se han dedicado a hacer promesas de ese tipo. Ese limpiar las calles para nosotros no tenía ningún sentido. Además, son promesas que difícilmente se pueden llevar a término, pero sí se puede mediar, sí podemos establecer mesas de trabajo entre vecinos, entre trabajadoras sexuales, entre entidades que están especializadas, entre servicios municipales que tienen que aprender a escuchar cuáles son las necesidades que existen, y podemos también asegurar temas tan importantes como la seguridad en el espacio público. O sea, hasta ahora sosteníamos marcos normativos que atentaban a la seguridad, que no protegían a las mujeres. En Barcelona hemos establecido, por ejemplo, protocolos de cómo actuar, cómo las fuerzas de seguridad también deben actuar y proteger cuando hay casos de violencia contra las trabajadoras sexuales que están en el espacio público. Y por lo tanto, pasamos de un modelo que persigue, ¿no?, de un modelo donde se vulnera o se persigue la actividad, a un modelo donde la mujer está en el centro. Y cuando hay violencia contra esas mujeres, hay violencia contra las mujeres. Y no es una violencia menor, y es una violencia que nos preocupa de la misma manera.
Necesitamos también proyectos de empoderamiento y de oportunidades, y este es como uno de los temas también, ¿no?, de formación, de oportunidades y de alternativas laborales, pero esos también deben partir de la voluntad de las mujeres. En el anterior mandato había proyectos pues casi con cláusulas: debes abandonar la prostitución y te vamos a dar un curso de camareras de hotel. Bueno, ¿es usted lo que quiere en su vida es ser camarera de hotel? No. ¿Usted quiere dejar la prostitución en este momento? ¿Quiere compaginar? ¿Quiere una oportunidad formativa, laboral? ¿Cómo vamos cambiando, ¿no?, todos los proyectos que tenemos desde los municipios para empoderar, para ofrecer oportunidades en un marco de precariedad generalizado, ¿no? Servicios específicos, como decía antes, de la agencia Habits, cómo pasamos pues, de la ineficacia, de la desconfianza, de la ineficiencia, a un servicio donde demos acceso a los derechos. Muchas veces son desconocidos, pero si analizamos cuáles son las demandas que llegan a estos servicios, muchas veces son de acceso a la salud, pero también hay mucha consulta jurídica, hay mucha demanda de vivienda. En un marco también donde el acceso a la vivienda es complicada, pues obviamente hay muchas complicaciones para acceder, también de ayudas económicas puntuales, derechos de mujeres migradas, algunas sin papeles, y por lo tanto la necesidad, yo creo que de estos 3 años, de crear proyectos y servicios flexibles donde las necesidades las marca cada experiencia y cada mujer, que obviamente no son un colectivo único ni tienen la misma realidad y son diferentes, como todas las mujeres con diferentes necesidades. Y por último, quería señalar la necesidad de autoorganización. Una necesidad que obviamente desde una administración como el Ayuntamiento de Barcelona vemos y vaya, todos los intentos para potenciar esa autoorganización, y de hecho hacerlo a través de procesos de mediación, como decía antes, informes, pero sí lanzar un mensaje de qué tan difícil es la autoorganización, ¿no? A veces, bueno, en otro marco de debate, ¿no?, pero de este tema se suele hablar. Qué tan difícil es autoorganizarse, qué tanto valor tiene autoorganizarse, reconocer aquí a las compañeras que se autoorganizan, que tienen entidades que tiran adelante una labor impresionante de concienciación, con un estigma que pesa muchísimo, con situaciones de vulnerabilidad muy elevadas y con décadas y décadas de no reconocer que tienen voz y tener que estar constantemente recordándolo. El último intento del Partido Socialista fue hace unos meses. Yo creo que lo lidiamos bien. Aquí hay alguna de las compañeras que lo lideraron, yo en la parte que me tocaba, pero es cierto que las compañeras salieron a la calle, las mujeres, las trabajadoras sexuales salieron a la calle, vinieron al pleno, dieron una lucha importante, una lucha sobre todo para, como decía, ¿no?, ese reconocimiento de que hay voz, ese reconocimiento de no volver a caer en alternativas que ya sabemos que tienen un impacto negativo, ¿no?, en reconocer las experiencias, en reconocer los análisis también, que ahora seguro María nos habla de otras ciudades, y no estar constantemente cayendo en el error de vulnerar derechos de mujeres, ¿no? Si defendemos de todas las mujeres, ese todas yo creo que hay que ponerlo en mayúscula. Me quedaría aquí, he cumplido el tiempo. Sí. Muchas gracias, Laura. Pues le damos la palabra a María, del Grupo Antígona. Ahí. Hola, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, agradecer la invitación y a la organización, pues, haber invitado al Grupo Antígona a presentar, pues, los resultados de un proyecto que ahora voy a presentar. El estudio que hemos hecho es un estudio que va del periodo 2015 al 2018 y se titula El desarrollo de los derechos fundamentales en las ordenanzas municipales, límites y vulneraciones de derechos desde la perspectiva de género. El objetivo principal del estudio era el impacto de las ordenanzas que regulan el ejercicio de la prostitución y las vulneraciones o limitaciones de derechos de las trabajadoras sexuales. Comentar que en el grupo investigador ha participado
participado diferentes investigadoras de diferentes universidades de Madrid, País Vasco, Aragón, Cataluña, y con diferentes posturas de la prostitución, ¿de acuerdo? Nuestro punto en común era ver qué derechos estaban vulnerando, no entrar en debates más de la prostitución, ¿no? que llevamos desde varios años atrás. ¿Qué hemos hecho? Hemos analizado ordenanzas de Bilbao, de Cataluña, en 4 poblaciones, de Barcelona, precisamente, la Junquera, Lleida, Castelldefels, en Sevilla, que vamos a ver que es diferente a las de otras ciudades, y también hicimos trabajo de campo en Zaragoza y en Madrid. Ciudades también que no hay una ordenanza, pero queríamos ver qué estaba pasando con las trabajadoras sexuales que ejercían el espacio público, ¿no? El hecho de ver las diferencias de vulneraciones de derechos o no que estaba pasando en las ciudades donde había ordenanzas y donde no hay ordenanzas. Entrevistamos a 32 personas, concretamente 14 entrevistas en Cataluña, 4 en Andalucía, 6 en el País Vasco, 3 en Madrid y 5 en Aragón. Entrevistamos en primer lugar a las trabajadoras sexuales que ejercían en el espacio público, a entidades y asociaciones vinculadas con la temática, a técnicas municipales, a representantes políticos municipales, a cuerpos policiales y a expertas en la temática. Comentaros que existen 2 modelos de ordenanzas. El primer modelo son ordenanzas genéricas de civismo, es decir, no hay una ordenanza específica de prostitución, sino incluimos en la ordenanza, ¿no?, supuestamente de civismo, de seguridad ciudadana, de convivencia, introducimos en algún articulado alguna regulación de la prostitución en el espacio público. Otro tipo de ordenanzas, ¿no?, que parece ser la del proyecto de aquí de Madrid, es ordenanzas específicas de regulación de la prostitución, ¿no?, del ejercicio de la prostitución en el espacio público, que serían como la ordenanza que tenemos, por ejemplo, también en Sevilla y en la Junquera. Serían ordenanzas como la que se quiere presentar aquí en Madrid. Después tenemos también 2 tipos de ordenanzas según a quién se sanciona, no en la forma. Tenemos ordenanzas que sancionan a clientes y a trabajadoras sexuales, ¿no?, que serían la mayoría de las ordenanzas que tenemos en Cataluña, por ejemplo. Tenemos bastantes. Y luego están las ordenanzas que solo sancionan a los clientes, que sería, por ejemplo, la ordenanza de Sevilla, el proyecto de aquí de Madrid, tengo entendido. Y bueno, os voy a contar pues, que algunas ordenanzas empiezan sancionando a las trabajadoras sexuales y a los clientes, y al cabo de unos años han sido modificadas y solo sancionan a los clientes. Pero vamos a ver que las consecuencias de las ordenanzas, aunque no se sancionen a las trabajadoras sexuales, también les afecta, ¿de acuerdo? ¿Qué prohíben las ordenanzas que hemos analizado, ¿no?, en estas ciudades? Básicamente, en casi todas se prohíbe el ofrecimiento y solicitud de servicios sexuales retribuidos en el espacio público. También se prohíbe el ofrecimiento o solicitud de servicios sexuales a menos de 200 metros de centros educativos. Y en otras se prohíbe también mantener relaciones sexuales retribuidas en el espacio público. Aquí comentarnos, saber cuándo se está manteniendo una relación sexual retribuida o no en el espacio público, ¿no? Por tanto, bueno, podríamos ser todas sancionadas. ¿En qué se fundamentan estas supuestas, ¿no?, ordenanzas que reglamentan la prostitución en las ordenanzas municipales? En la teoría, ¿no? Preservar a los menores de la exhibición de prácticas de ofrecimiento o solicitud de servicios sexuales en la calle, mantener la convivencia, evitar problemas de viabilidad en lugares de tráfico, de tránsito público, prevenir la explotación de determinados colectivos y, como hemos visto también en algunas, de lucha contra la prostitución y la trata, ¿no? En las ordenanzas que son específicas de prostitución o de lucha contra la trata, como se ha comentado, ¿no?, aquí mi compañera, pues acaban mezclando lo que es la prostitución voluntaria de lo que es trata y de lo que es tráfico,
¿De acuerdo? Que aquí podemos caer pues, en varios errores conceptuales que si nos vamos a mirar diferentes tratados internacionales y directrices a nivel europeo o internacional, pues veremos, ¿no?, la diferencia que se establece entre ellas. ¿Cuál es la situación de ahora, ¿no? En Barcelona ya lo ha comentado Laura, pero en Lleida, por ejemplo, tienen una ordenanza desde hace ya bastantes años, que muchas ordenanzas de Cataluña surgieron a partir un poco del modelo también de la de Barcelona, aunque después algunas pues, han sido distintas, pero un poco empezó desde el modelo, dijéramos, Barcelona. En Lleida, desde 2013... ya no se sanciona a los clientes y desde 2015 ya no se sancionan a las trabajadoras sexuales. No se ha modificado un poco la ordenanza, algún articulado, pero la ordenanza sigue vigente, pero no se está multando. ¿Por qué? Porque se ha visto que los supuestos objetivos de la ordenanza, ¿no?, en teoría, pues terminar con la prostitución y con las quejas, ¿no?, y de una buena convivencia y contra la explotación, ¿no?, que se tratan a las mujeres como objetos y no como sujetos y como víctimas. Si miramos los articulados de las ordenanzas, todas las que tenemos, pues lo podemos ver, pues no, las ordenanzas no han cumplido con estos objetivos. Por lo tanto, ¿qué estaban haciendo? Vulnerando, ¿no? Ahora veremos, ¿no?, las consecuencias que tiene la aplicación de las ordenanzas y la sanción a las trabajadoras sexuales, pues se dieron cuenta pues, que no era la forma, ¿no?, de regular, por ejemplo, los espacios de donde no se puede ejercer o no. Por lo tanto, esta es la situación en Lleida. Encontramos que muchas trabajadoras sexuales, por los años en que se estaban multando, que deciros que, por ejemplo, en un año en Lleida había el triple de sanciones a trabajadoras sexuales que clientes. Eso, ¿no?, ¿cómo es posible? Si el agente local, en teoría, ¿no?, cuando están haciendo este intercambio de dinero, está un cliente o una trabajadora sexual, entiendo que la multa sería para las dos personas. ¿Cómo puede ser que las trabajadoras sexuales sean el triple, ¿no?, de multadas que los clientes? Esto lo hemos visto en todas las ciudades, ¿no? En algún caso, después miro los datos, en la Junquera, ¿no?, que es en el norte de Cataluña, pues también. O sea, pero en algún año, creo que es en 2013, o sea, las multas, el diferencial de sanciones a trabajadoras sexuales y a clientes es escandalosa, ¿no? O sea, imaginaros qué está produciendo, ¿no?, estas ordenanzas. En la Junquera se sigue sancionando. Y en la Junquera se hizo una ordenanza primero genérica de civismo y después se decidió intervenir con una ordenanza específica. El modelo de la Junquera, ¿no?, que digo yo así, ¿no?, lo siguieron hasta pueblos que tienen 500 habitantes, de que hicieron una ordenanza, ¿no?, toda la comarca del Alt Empordà, pues para barrer las calles, ¿no?, de trabajadoras sexuales. Una postura común, toda la comarca, todos los pueblos, aunque tengamos una trabajadora sexual, pero no queremos prostitución, ¿no?, aquí. Entonces, pues podéis ver una ordenanza tipo y vas a mirar, ¿no?, el pueblo y tiene a lo mejor 1000 habitantes, 500. Bueno, pues también, ¿no?, se han propuesto terminar con las trabajadoras sexuales en los espacios públicos. En Castelldefels la ordenanza sigue también, por ejemplo, en Castelldefels, en Cataluña, pero ahí sí que se consiguió, ¿no?, expulsar a las trabajadoras sexuales del espacio público. ¿Qué ha pasado con ellas? Pues se han trasladado a trabajar a otras ciudades, ¿no?, de alrededores, que ahora pues alguna ciudad pues que se encuentra que las trabajadoras sexuales de Castelldefels pues se han trasladado, ¿no?, a la ciudad de al lado, pues están también haciendo, ¿no?, diseñando, implementando y aprobando ordenanzas. En Castelldefels, pues bueno, han hecho de que las trabajadoras sexuales pues se fueran de Castelldefels, ¿no? Hicieron también, bueno, en su momento algunas redadas contra varios clubs que también estaban ahí. O sea, bueno, vamos a acabar con todo, ¿no? En el trabajo sexual en la calle y también en los espacios privados, ¿no? Pero se ha trasladado de lugar el ejercicio, ¿no?, lo que esto conlleva para las trabajadoras sexuales.
Ya entrando un poco en la valoración de estas ordenanzas, ¿no?, a través de todas las voces, especialmente de las trabajadoras sexuales, es que siguen una lógica de criminalización, ¿no?, de querer un control social y policial del ejercicio de la prostitución en el espacio público. Y deja de lado cualquier garantía, ¿no?, de los derechos de estas personas. Estas regulaciones locales han llevado la actividad a la clandestinidad, provocando un empeoramiento de las condiciones de trabajo, ¿no? Como hemos visto en Castelldefels, pues ya no hay trabajadoras sexuales. Algunas de ellas nos decían que se iban a trabajar a Zaragoza, por ejemplo, porque en Zaragoza no hay ordenanza y tampoco se estaba aplicando la Ley de Seguridad Ciudadana. Aquí en Madrid también vimos de que algunas trabajadoras estaban trabajando, ejerciendo en Alcalá de Henares, que tiene ordenanza, y que se trasladaron, por ejemplo, a Madrid a trabajar, ¿de acuerdo? Y luego se encontraron pues, que también eran sancionadas por la Ley de Seguridad Ciudadana, ¿no? Entonces, esta es la situación un poco de las ciudades donde no hay ordenanza, a lo mejor pues, se está aplicando la Ley de Seguridad Ciudadana. Esta criminalización de las ordenanzas, pues lo que hace es ir en contra de la capacidad de negociación de las trabajadoras sexuales, ¿no?, que ha comentado un poco Laura. La presión que las ordenanzas ejercen sobre las mujeres en el espacio público ha provocado que tengan que negociar más rápidamente los servicios. También ha provocado un desplazamiento de los lugares, no solo de ciudades y de pueblos, sino dentro de la ciudad mismo. Hace que esas sanciones hacen que las trabajadoras sexuales tengan más presión policial y control en los espacios, pues por ejemplo, más céntricos, más turísticos, y esto hace que las desplace, por ejemplo, a otras zonas, ¿no?, más opacas, más clandestinas, por ejemplo, pues en algunos polígonos, en algunos parques, que por lo tanto pues están más aisladas, ¿no? Ellas mismas a lo mejor también pues, ¿no?, hacen red, tienen amigas, sus compañeras de trabajo, y algunas pues han tenido, por ejemplo, que separarse pues, por esta presión policial, ¿no?, de que cada una pues, pueda ir donde pueda. Y ellas mismas nos dicen, ¿no?, que en los espacios privados hay una mayor opacidad, invisibilidad, y las mujeres suelen sentirse más libres en los espacios públicos, ¿no? Y también por cualquier violencia que puedan sufrir ellas, es mejor estar en el espacio público. Pero es que el rol que la policía, los cuerpos policiales están ejerciendo ahora no es el de, en teoría, proteger, ¿no?, a cualquier ciudadana, no solo a las trabajadoras sexuales. Pues esto ha revertido, ¿no?, ha cambiado, porque lo que están es sancionando a las trabajadoras sexuales, y en casos pues, de violencias, en muchos casos hemos visto que no se concibe, ¿no?, que una trabajadora sexual pueda sufrir una agresión, ¿no? Aquí, bueno, tendríamos que hacer un estudio profundo también de sentencias judiciales. La desconfianza pues, que las trabajadoras sexuales pues, ven, ¿no?, en los cuerpos policiales, y la estigmatización de ciertas formas de oferta, ¿no?, y demanda de servicios sexuales. Comentar también que las sanciones, en algunos casos hemos visto que han disminuido el volumen de trabajo, ¿no?, y la repercusión económica que ha tenido para las trabajadoras sexuales. Esto, como os he comentado antes, depende de la ciudad, ¿no?, y del pueblo. Aquí hay variaciones. La clandestinización de la actividad, ¿de acuerdo?, lo que ha provocado. Entonces, es como vamos a esconder esto de que no se vea, lo veo como un tema de moralidad, ¿no?, de que no, me da igual si termino o no con la prostitución, ¿no?, es de determinados discursos, pero que no se vea, ¿no?, que no lo vean los menores de edad, que no lo quiero en mi calle, no lo quiero en mi portal, vamos a esconderlo, ¿no? Un poco siguen esta lógica las ordenanzas, y bueno, en algunos casos ha cambiado la tipología del cliente, porque las sanciones, donde se sanciona solamente a los clientes, claro, esto las perjudica a ellas también, porque hay miedo también por parte de los clientes de esas sanciones. Por lo tanto, según quién, pues ya no irá, ¿no?, al espacio público a buscar un servicio, sino que irá pues a espacios privados, y que también las entidades a veces
Desde las administraciones pues se sabe que cuesta más, ¿no? Cuesta más contactar con las trabajadoras sexuales en espacios privados y cerrados. No es lo mismo, ¿no?, que trabajar en el espacio público. Y claramente hay que diferenciar trabajo sexual de trata de seres humanos, porque en muchas ordenanzas específicas de prostitución, sobre todo, pues es que lo mezclan conceptualmente, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tenerlo claro en estas ordenanzas. Comentar pues, que las ordenanzas no es la forma de luchar de la violencia contra las mujeres y contra las trabajadoras sexuales y en casos de trata. Hay tratados internacionales, directivas, planes. La trata ya está tipificado en nuestro Código Penal como un delito. Por lo tanto, en los casos de trata hay formas, ¿no?, de luchar. ¿Qué hacen las sanciones en muchos casos? Acaban multando a víctimas de trata. Si están en situación administrativa irregular, pueden terminar expulsadas, ¿no? Por lo tanto, un poco ver las consecuencias de estas sanciones, ¿no?, lo que estamos haciendo. Y bueno, y en el estudio pues lo que se reclama es de derechos para las trabajadoras sexuales. Algunas estarían a favor o no de reconocimiento del trabajo sexual como un trabajo, pero sí que tengan unos derechos mínimos, ¿no? Muchas no tienen permiso de residencia, no pueden acceder a derechos de salud, a derechos laborales, sociales, lo que comentaba Laura, ¿no?, con las peticiones que tienen las trabajadoras sexuales. Un momentito, ya termino. La criminalización del cliente, que es un poco seguir el modelo sueco. Hay varios estudios de diferentes años, ya de algunos más de 10 años, de que está demostrado que las ordenanzas que criminalizan solamente al cliente es que no cumplen tampoco con los objetivos. O sea, no baja el volumen de trabajo sexual, de prostitución en el espacio público, sí que baja, pero se pasa a los espacios privados, lo que decimos que, ¿no?, que ha pasado aquí también un poco. Y esto lo que hace es que haya mayor riesgo de sufrir graves vulneraciones. O sea, hay estudios ya desde hace años, más de 10 años, que están diciendo que tampoco son efectivas estas políticas, ¿no?, de criminalización del cliente. Y bueno, tenía un poco más de cosas, pero ya lo comentamos, si no después. Muchas gracias. Muchas gracias, María, y te damos la palabra, Ninfa. Buenas tardes. Agradezco de antemano a la organización Traficantes de Sueño por esta invitación a participar. Pues yo, como trabajadora sexual, a mí me toca pues la parte testimonial de todo lo que habéis hablado, de todo lo que habéis dicho. Yo soy una trabajadora que tengo ya algunos años en el ejercicio de la prostitución. Yo empecé en la Casa Campo y en un tiempo en que nosotras creíamos que la prostitución no se la perseguía como tal, siempre creíamos que podíamos trabajar porque éramos conscientes también que existía un estado de alegalidad, no era legal, tampoco ilegal, y que podíamos trabajar perfectamente. El único problema que teníamos muchas de las trabajadoras en la Casa Campo, la mayoría, muchas de la mayoría éramos migrantes, era precisamente ese estado de irregularidad que tenía en nuestra documentación. Pensábamos en aquellos tiempos que todas las cosas, todas las acciones que se hacían allí era precisamente por no tener regularizada nuestra situación. Sin embargo, al paso del tiempo nos dábamos cuenta de que eso no era así. Y lo digo esto porque yo era una de las asiduas que iba a Madrazo, que era la comisaría en la que nos llevaban. En aquellos tiempos no existía todavía los CIES como tal, como los conocemos hoy en día. Pero qué cosa curiosa que en aquellos tiempos, hace ya unos 20 años atrás, habían compañeras que ya ejercían en los límites de la ciudad, ejercían el trabajo de la prostitución precisamente porque allí no se les molestaba, allí no se las perseguía, que era lo que hoy conocemos como el polígono de Villaverde. Esos tiempos era el polígono de Villaverde. Muchas personas no queríamos alejarnos tanto de la ciudad. Yo
para mí era incómodo el centro de la ciudad. Por eso yo elegí el sitio donde elegía. Luego pasó que con el tiempo nos echaron de allí precisamente por una resolución del Ayuntamiento de Madrid. En aquellos tiempos era Gallardón, la señora Ana Botella. Me acuerdo que el colectivo de Taira organizó manifestaciones para aquello, se montó unas bonitas manifestaciones por parte nuestra. Para mí era la primera vez que participábamos. Y luego, cuando nos expulsaron de la Casa Campo, muchas cogimos y nos fuimos a otros sitios. Compañeras mías coparon el centro de la ciudad, otras se fueron a Villaverde, yo me fui al Extrarradio. Yo estuve en la entrada de lo que es Torrejón de Ardoz, que es una carretera, y allí me tocó vivir una cosa que nunca había yo vivido en la Casa Campo, que es ser víctima del atraco, víctima de los asaltos en la carretera. Normalmente las trabajadoras sexuales manejamos dinero en efectivo, y el que a nosotras se nos expulse de los espacios que nosotras consideramos seguros, evidentemente somos presa de cualquier tipo de violencias, y yo lo vi fatal. Aquella vez cuando me pasó eso, busqué otras alternativas como el polígono de Las Monjas, alrededor del Extrarradio. Incluso hubieron muchas compañeras que se fueron a Cantueña, cerca de Fuenlabrada, donde también vivimos una cosa brutal por parte de la policía municipal, que nos expulsaron de allí, de esos sitios. Y en mi caso, por ejemplo, en Las Monjas, hasta me escoltaron a que me marchara de allí. Yo ya tenía un pequeño utilitario donde me llevaron hasta el mismo puesto para que abandone el sitio. O sea que siempre ha habido esa sensación de que ser puta, aunque no esté reconocido como algo ilegítimo, pero siempre te da esa sensación de que eres una criminal. Fui a Alcalá de Henares. En Alcalá de Henares estuve trabajando y allí nos cayó, para mí, una novedad, que era una normativa municipal donde no podíamos trabajar. Estando yo allí, muchas veces el colectivo de Taira ha sido testigo in situ de las conversaciones que manteníamos con la propia policía, donde nos multaban, nos sancionaban, y precisamente a veces por estar en nuestro coche. Por estar en nuestro coche ya ni siquiera es porque estás ejerciendo, porque te encontraban con un cliente. ¿Cuántas veces teníamos que salir huyendo? No se nos permitía ni siquiera irnos a tomar un café con algún cliente o con algún amigo, porque nos perseguía. La policía municipal nos perseguía hasta la gasolinera donde estábamos tomándonos un café, porque así es de brutal la represión que hay. Obligada a todo ello, yo regresé a un sitio donde nunca me gustó. Honestamente, el polígono de Villaverde a mí particularmente nunca me gustó. Pero como ya los explicaste y bien, pues siempre nosotros buscamos un sitio donde podamos trabajar sin violencia, sin molestar, porque no queremos molestar, pero tampoco queremos ser molestadas. Pero allí precisamente sabíamos que antes de ir al polígono de Villaverde, yo recuerdo que se organizó una gran cacerolada que le hicimos al Ayuntamiento de Madrid. Mi compañera Nereida, que está aquí, ha sido una de las que en aquellos tiempos estaba allí a la lucha, y yo desde hoy te agradezco, compañera, que siempre has estado allí luchando por nuestros derechos, y esto me emociona. Y pues esa es una de las tantas luchas que ha habido, pues precisamente cuando nos tocó, pues cuando ya me fui yo a Villaverde, pues rondaba otra normativa municipal que afortunadamente no llegó a establecerse como tal, porque la ley Mordaza ya recogía todo lo que en materia de prostitución condenaba esta. Y teníamos una gran esperanza en aquellos momentos, que era que había un proyecto municipal para las trabajadoras sexuales. Pues esto fue en el 2015. En el 2015, pues pensábamos de que
El nuevo proyecto, que lo explicaré, era dar precisamente un sitio, un espacio a las trabajadoras sexuales y unas opciones para quien quisiera dejarlo. Eso iba en un proyecto que ya lo mencionaré. Lo que sí comento que estando en Villaverde, yo nunca dejé de observar la persecución que se hacía en contra del trabajo sexual, porque muchas ya habíamos regularizado nuestra situación, muchas ya teníamos la nacionalidad inclusive, pero aún así nos dimos cuenta de que se utilizaba la ley de extranjería para hostigar. Es allí donde tomamos conciencia también de que la ley de extranjería era un gran instrumento para luchar contra la prostitución, porque si nosotras nos preguntamos si no es ilegal nuestra actividad, ¿por qué se nos persigue mediante la ley de extranjería? Aunque tuviéramos legalizada nuestra situación, igual se nos hacían registros de quiénes éramos, dónde vivíamos, como que si no tuviéramos documentación. Pues fue a raíz de la ley Mordaza, donde nosotros pudimos vivir en nuestras carnes la parte más brutal de las instituciones, o sea, de la violencia institucional. En una tarde nos vimos todas atrincheradas y con centenas de multas, porque en el polígono Villaverde habíamos bastantes compañeras y no sabíamos qué hacer cuando nos cayó aquella multa. Yo recuerdo que mis compañeras asustadas no sabían qué hacer. Hablamos con el colectivo de Taira para buscar una solución contra una cosa nueva que nos venía encima, las multas. Unas multas que eran de 600 euros y que si la pagábamos en 15 días eran 300. Y fue así como mis compañeras se llenaron de indignación y supieron ellas que tenían algo había que hacer, porque ya de estar corridas de la casa de campo, estar perseguidas en el centro de Madrid, como lo fue aquella persecución terrible que hubo en Montera, luego estar yo en mis carnes perseguida y multada en Alcalá de Henares, había algo que hacer. Así fue como nació la agrupación feminista de trabajadoras sexuales AFENTRAS. ¿Por qué feminista? Porque muchas que estábamos en el activismo, muchas que estábamos defendiendo, supimos de que el camino que teníamos que seguir era mediante el feminismo, porque es el que nos ayuda al trabajo sexual para llegar a un empoderamiento que lo necesitamos. Nosotras, las trabajadoras sexuales, en nuestros contratos de trabajo que hacemos con el cliente, en la negociación que hacemos con el cliente, sabemos que necesitamos de ese empoderamiento para decir no, hasta dónde llegamos en nuestro trabajo, lo que hacemos, lo que no hacemos. Eso para nosotros es importante y eso es una de las cosas que vemos vulnerado cuando vemos a la policía persiguiendo. Yo recuerdo que en la Casa Campo el ver a la policía municipal o el ver a la policía nacional era una garantía de que cualquier malhechor se abstuviera de cualquier daño que nos hiciera. Pues con esta brutalidad de tener a las fuerzas de seguridad del Estado tras nosotras, criminalizándonos, nos damos cuenta de que no es de ninguna ayuda y no ayuda. Como AFENTRAS, logramos tener conciencia sobre nuestro trabajo y hicimos una crítica interna sobre qué es lo que puede molestar de nuestro oficio. Y nos hemos puesto pues una revisión y nos hemos dado cuenta que necesitamos educarnos. Quienes hemos asistido a los talleres de empoderamiento que hacen las compañeras de APROSEX, que son cursos de profesionalización. Nosotras, las de la calle, sabemos que eso es importante. Cursos que, por cierto, han sido muy vilipendiados, muy, ¿cómo lo diría?, difamados. Desde aquí os agradezco, compañeras, por vuestra gran labor que habéis hecho. Vosotras nos habéis acercado también al feminismo, como lo ha hecho Etaira, y eso es de gran agradecer. Y yo me emociono mucho, perdonadme, pero es que yo soy muy tontona. Pues nosotras desde la calle sabíamos de que necesitamos al feminismo.
mis compañeras quisieron darse a conocer haciendo campañas de limpieza en el polígono de Villaverde, limpieza del sitio, de nuestro espacio, también de estigmas, de prejuicios y todo aquello. Y aquello se hizo, denunciamos el abandono del sitio, el abandono institucional. Nos dimos cuenta de que Villaverde es un sitio que está abandonado y nos pareció que posiblemente esa dejadez era precisamente para aumentar cualquier cosa y afearla a la prostitución y culpar a la prostitución como tal. Pues nosotras en ese momento decidimos de que teníamos que darle un giro a aquello. Afentras nació también como una voz de las compañeras para que haya una mediación entre las trabajadoras sexuales, los empresarios de la zona y los vecinos, que siempre han habido una confrontación allí. Nos hemos reunido con políticos, nos hemos reunido con el concejal del distrito de Villaverde, también nos hemos reunido con el concejal de Sanidad. Hemos hecho esas reuniones, han sido buenas esas conversaciones, pero solamente mirando hacia atrás todo aquello, sabemos que hay una gran voluntad por parte de la formación de Ahora Madrid, pero sin embargo nos ha parecido insuficiente. Nos ha parecido muy insuficiente porque nosotras con este cambio de gobierno que nos ha parecido muy bueno y precisamente llevaba en su programa electoral una alternativa para las trabajadoras sexuales, y nosotras hicimos campaña por este gobierno municipal. Y también podemos decir de que nos sentimos un poquito tristes de saber de que jamás nos han querido reunirse la alcaldesa, no ha habido Sin embargo, con sus concejales le hemos trasladado porque nosotras creemos en el diálogo también. Pues le hemos presentado al concejal del distrito nuestro proyecto, las cosas que nos gustaría, pero nos damos cuenta que se ha quedado allí, se ha quedado en un cajón. No vemos más allá de aquello. Pues nos parece, y de hecho, como Afentras, hemos condenado la iniciativa del PSOE de querer ponernos más trabas, más castigo de lo que ya sufrimos. Parece que a Purificación Causapié la ley Mordaza no le es suficiente. Y lo sabe de primera mano porque en su día con el colectivo de Taira nos reunimos con ella para explicarle lo que estábamos pasando, las cosas que se estaban vulnerando, incluso nuestro derecho a nuestra intimidad, porque en las multas de la ley Mordaza no solamente al cliente iba, aparte de que las compañeras estaban multadas, los datos en las multas de los clientes, nuestros datos que deberían ser protegidos, estaban siendo expuestos allí, quiénes éramos, con quién nos habían multado. Esto se lo hicimos saber a esta señora y para mí me causó una gran impresión de saber de que ella a sangre fría lo sabía, pero no le importamos, señores, no les importamos. Y a mí me llenó de tristeza e indignación verla en el distrito de La Latina, en Aluche, vender esta normativa como algo, como el no va más, y decir que se ha reunido con colectivos a los cuales les parece bien esta iniciativa, y yo le dije que a nosotras no nos parecía bien y que con nosotras, las indicadas, a las que nos afecta en primera persona, a las que nos llegan las multas, a las que nos lleva a la precariedad y que no nos hace llegar a fin de mes, pues no se ha acercado a hablar con nosotras, y que nosotras somos precisamente en materia, por la parte que nos toca, las más indicadas para que se reuniera con nosotras. Pero yo no sé lo que piensa esta señora acerca de la prostitución. Las putas somos personas de carne y hueso que existimos y que vivimos allí, estamos allí y que somos vecinas de los propios barrios. Y el que se esté diciendo o se esté arengando de que se puede a los vecinos denunciar en donde se esté haciendo esta actividad, pues para mí me resulta una gran bofetada y una gran porque yo en lo particular uso el espacio público y
A mí no me gusta ejercer mi trabajo en mi casa donde yo vivo porque ese es mi espacio, pero hay otras compañeras que prefieren estar en la seguridad de su casa haciendo este espacio. O sea, no nos permite ni en la calle ni en nuestra casa. Entonces, recuerdo que esta señora pues está vendiendo por todos los distritos como el no va más, o sea que no deja de causarnos tristeza y estupor. Así como también yo lo que hago es un llamado, es que no podemos estar de acuerdo con el ejercicio de la prostitución. Hay algunas compañeras mías que trabajan en el ejercicio de la prostitución porque no tienen otra alternativa real. Pero lo que sí podemos decir es que las únicas alternativas que hay son de pronto trabajos feminizados, precarizados, que en su día nosotras ya rechazamos. Ya rechazamos estos trabajos. Y más que ir en contra del ejercicio de la prostitución, yo pienso que las feministas de hoy en día lo que deberían es de luchar es contra la precariedad laboral. Lo que deberían es de luchar es contra la reforma de trabajo que hace que cada vez tengamos que trabajemos más y que ganemos menos. Contra eso es lo que deberían de unir fuerzas y luchar, y no contra una actividad que para muchas puede ser, y de hecho lo es, una actividad de supervivencia. Porque yo ahora mismo, yo no estaré ejerciendo el trabajo sexual en estos momentos porque estoy trabajando en otra cosa, pero en el momento en que se termine mi contrato, yo tendré que ser consecuente con las facturas que me llegan a casa, con el alquiler de casa, y tendré que ir a la calle. Y lo que me va a tocar a mí es encontrarme con esta normativa municipal que nos lleva cada vez más a la precarización y al abandono, porque eso es lo que somos, unas abandonadas del derecho, señores. Lo único que nosotras pedimos es, y como AFENTRAS, seguir trabajando en la negociación de espacios, porque nosotras lo que queremos es trabajar sin molestar, porque no nos gusta molestar, porque también nosotras tenemos una vergüenza y una responsabilidad con los vecinos. Lo que queremos es trabajar sin molestar ni ser molestadas. Y yo creo que también somos plenamente conscientes de que somos personas sujetas de derechos, a tener ese derecho. Gracias. Muchas gracias a las tres, especialmente a ti, por un testimonio tan vivido y tan en primera persona también. Y como les he dicho al principio, abrimos un espacio de debate. Bueno, cosas súper interesantes que habéis mencionado y que obviamente yo no tengo la respuesta para todo, y de hecho no quiero ser la voz de nadie, pero sí puedo hablar en el papel que me ha tocado jugar. Y como un ayuntamiento, pues eso, del cambio, de los novatos también, ¿no? Del intentar hacer las cosas con creatividad, pero sobre todo de tener y de defender las cosas que a veces son complicadas, que son, bueno, que ya sabemos, ¿no? El debate que hay. Y también el nivel de agresividad al que nos tenemos que enfrentar las personas que en un momento determinado pues, decidimos optar por defender públicamente los derechos de las mujeres, y eso no nos lo hace fácil, pero claro, ese es el nivel de violencia que reciben las mujeres que están ejerciendo la prostitución cada día, cada minuto, en cada momento, con lo cual muchos compañeros y compañeras de Barcelona en Común, y ahora pongo el caso de municipalismo queer, ¿no? del odio que recibimos cuando organizamos esas jornadas en redes, pues uno de los compas que organizaba decía pues que nosotros lo recibamos un ratito, no pasa nada, ¿no? Pues eso, si las que estamos en las instituciones, que además estamos en un lugar privilegiado, yo estoy en un lugar privilegiado y recibiré mucha agresividad, y hay muchas y diferentes maneras de intentar coartar el debate, incluso, ¿no? de la libertad de expresión, a la libertad de definir posicionamientos, que al final son posicionamientos políticos en mi caso, ¿no? O sea, nosotras en Barcelona en Común hicimos un debate previo de mucha profundidad, donde no solo participaron los espacios feministas,
participó el eje, nosotros nos organizamos por ejes, el de urbanismo, el de salud, el de, no sé, que fue un debate amplio con todas las formaciones que estamos trabajando en Barcelona en común, y llegamos muy claras a las municipales y trabajábamos de una manera inicial ya en 2015 toda la línea de trabajo de lucha contra la trata y toda la línea de prostitución voluntaria. Y ya era ese el posicionamiento. Luego se nos hizo difícil cuando entró el PSC, pero ahí no se sacrificó nada. Y para nosotros, además, es que era un tema importante, porque si dejamos caer ¿no? Un gobierno del cambio que va a trabajar por las personas más vulnerables, que va a estar, si dejamos justamente el de espacio público, si dejamos justamente el de las trabajadoras sexuales, pues era una muestra igual de debilidad para con nosotras mismas y para con nuestros ideales. Pero sí es cierto que hay mucha agresividad también y que está siendo muy difícil, y para mí es difícil, para el equipo es difícil sostenerlo, pero creo que es lo que tenemos que hacer y que es un tema de convicción. El municipalismo queer, de hecho, es que miraba a Sabrina porque Sabrina participó y creó ahí un incendio en redes con un comentario que hizo, que yo no lo recuerdo, yo no estaba. ¿Fue Concha? Fue Concha. Ah, mira, ya te estaba echando la culpa. No. Os veo igual de capaces de liarla en redes. Ambas dos. Y yo ni siquiera estaba invitada, yo solamente estaba de público. Imaginaros, pues por una muestra en público hubo todo un tema en... Bueno, ahora estamos organizando unas jornadas también de Municilab y hemos invitado al Ayuntamiento de Madrid. Son jornadas internas donde trabajar experiencias municipales y uno de los temas es prostitución. O sea, intentamos que este no sea un tema que intentamos no hablar porque crea mucha polémica. Es un tema que queremos hablar desde lo concreto y queremos hablar desde los derechos de las mujeres. No queremos hablar de cómo, ¿no? Muchas veces se nos acusa y se nos lleva al proxenetismo, al promover la industria de la prostitución. Eso que me ha gustado mucho del catecismo socialista feminista, una gran parte de la estrategia nuestra ha sido demostrar la hipocresía de ese catecismo socialista feminista. O sea, hay muchísima hipocresía en el marco catalán. Cuando dicen queréis regular la prostitución, no es que la prostitución la regulasteis vosotros. Lo que pasa es que lo que queríais promover era una industria del sexo dominada por empresarios con fuerza de trabajo femenina. Eso sí os parecía bien. Ahora, en la calle no las queremos, verlas no las queremos, pero las queremos en espacios cerrados que no podemos controlar, que no podemos inspeccionar, que no sabemos en qué condiciones están, y lo promovisteis los del Partido Socialista, aprobándolo vosotros en el... Por lo tanto, creo que hay mucha hipocresía detrás de los discursos del socialismo actual. Creo que parte de nuestro trabajo también es obviar esas contradicciones que tienen y que hay detrás. ¿Estáis en contra de la prostitución o estáis en contra de las prostitutas? ¿Estáis defendiendo el derecho de todas las, ¿no? los derechos de las mujeres o solo de algunas mujeres, de las que nos gusta lo que hacen? ¿No? De las que creemos que están haciendo bien y que han elegido la opción de vida que a nosotras, mujeres blancas en situación privilegiada, muchas veces nos parece más correcto, ¿no? Y creo que obviar esas contradicciones también es parte de un discurso político, ¿no? de reconocer el privilegio, de reconocer las contradicciones que al menos en Barcelona ha funcionado. Nereida comentaba además lo de la necesidad de movilización. Esto nos pasa en la política relacionada en materia de prostitución, pero nos pasa con muchas otras cosas. De hecho, nosotras en el Ayuntamiento de Barcelona probablemente hubiéramos ido más allá en algunas políticas, y ahora no hablo de prostitución, hablo de cualquier otra política en materia LGTB en otras áreas que llevamos, y no hemos podido ir más allá porque no hay movilización. Y al final te quedas sola si tienes que tomar ciertas decisiones que no están avaladas por una movilización ciudadana. Entonces, creo que es importantísimo que a políticas públicas valientes haya una demanda, haya una organización ciudadana, haya algo en lo que reflejarse que nos obliga también a las personas que estamos asumiendo responsabilidad política a arriesgarnos más, a ir más allá, a buscar la creatividad también a la que hacía referencia, pues para defender los derechos de todas. Súper de acuerdo con la intervención de Nereida. Detrás de cada mujer hay una realidad que es diferente, y de hecho las políticas de inserción laboral, que nosotros obviamente ya no las llamamos así, de hecho había otro término peor, reinserción, ¿no? Porque estábamos fuera y había que reinsertarse en algún lugar, probablemente precario,
y eran políticas que te llevaban justamente a esas opciones, ¿no? A la de cuidados, a la de limpieza, a situaciones precarias, sin entender que a veces detrás de esas mujeres hay una mujer con una carrera universitaria, que ha sido empresaria, que ha llegado pues, con un proceso de migración X y que tiene un interés de conseguir lo que sea en su vida, que no es pues esa profesión en ese momento, y por lo tanto también intentar reenfocar las políticas. Quería decir algo más. Movilización, el catecismo socialista, las realidades. La pregunta muy concreta que hacías de los rangos superiores e inferiores. Las directivas en materia de trata que explicaba inicialmente son directivas de rango superior que obligan o que marcan a los estados a no multar a mujeres que están en una situación de trata, a no vulnerar los derechos de mujeres que están en una situación de trata, con lo cual para nosotras eso ya invalida cualquier argumento de utilizar la multa para reducir, que tampoco reduce, como explicaba al principio, el número de mujeres en la vía pública. En el caso de Barcelona, yo no soy jurista, pero como esta María igual conoce más, en el momento en el que entra en vigor la ley de seguridad, la ley Mordaza, la ley de seguridad ciudadana, a nosotros de manera inmediata se deja de aplicar y por lo tanto ya desaparece de la aplicación incluso del cuerpo policial la ordenanza 39 o la 40 como instrumento de multa. ¿Por qué? Porque hay una de rango superior. Obviamente tendrá que ser una sentencia la que invalide el proceso de la ordenanza. Lo que yo decía inicialmente es que me parece que hay mucho más de carga ideológica o de carga política o de intento, ¿no?, de estar criminalizando constantemente que ser de utilidad legal para ninguno de los supuestos que la argumentan. Ni reduce el número de mujeres en la calle, ni consigue luchar contra la trata, obviamente, ni mejora la convivencia vecinal. O sea, no está consiguiendo ninguno de los objetivos. Entonces, ¿por qué? ¿A quién benefician esas ordenanzas? De hecho, no. Cuando sale todo el debate en el PSC, acabo escribiendo un artículo que es ¿a quién le benefician? O sea, tú me estás diciendo que quieres defender a las mujeres y vulneras sus derechos, tú me dices que quieres luchar contra la trata y te cargas directivas europeas que te lo prohíben, ¿a quién está destinado, ¿no? Y por eso también importante lo del trabajo que decía, ¿no?, de señalar esas contradicciones que no se sustentan y que nos llevan una y otra vez a debatir cosas que ya están demostradas que no tienen ninguna eficacia. Me he enrollado yo más. No, está bien. Yo añadiría en lo que tú señalas. Desde mi punto de vista, sin ser jurista, cabría la posibilidad de impugnar la ordenanza en el caso de que sea aprobada, propuesta por el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid. O sea, cabe esa... Exactamente. O sea, podría haber una impugnación de esa ordenanza. Ahora, vamos al problema segundo. ¿Quién la podría impugnar? Es decir, pues un conjunto de asociaciones, un movimiento ciudadano, un partido político que esté en contra, etcétera, etcétera, ¿no? Una plataforma. Es decir, o sea, desde mi punto de vista... Es un conflicto abierto y es un conflicto que va a ser muy importante en Madrid, ese conflicto. ¿Por qué? Porque evidentemente, por lo que antes comentabais, ahora Madrid tiene un programa, en ese programa se plantea un trato a la prostitución absolutamente contrario a lo que está en esa ordenanza. Por tanto, allí, digamos, se está abriendo un conflicto en Madrid con este tema. Y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Y la segunda cuestión simplemente que quería señalar es que en relación a lo que tú decías antes de la protección
que no se puede criminalizar a las prostitutas, a las mujeres que ejercen. Claro, en la ordenanza siempre hay una coletilla de en ningún caso esta sanción perjudicará a la víctima. Pero claro, esa coletilla no deja de ser una coletilla, porque, bueno, ¿cómo garantizas que no? Porque sí está lo que os he dicho antes, es decir, que si en una intervención policial la mujer presenta algún tipo de resistencia, puede ser encausada, y entonces como un delito. Por tanto, aunque está la coletilla, no se ve que eso no vaya a tener efectos sobre la mujer. O sea, yo entiendo que esa coletilla está justamente para salvar la referencia de las normas de rango superior. Querías que me dejé una cosa que me parece que es súper importante, que la ha mencionado Nereida y que es una de las preocupaciones que probablemente pues este mandato no llegaremos, pero lo solemos comentar mucho y además es la cara más brutal de esa falta de derechos, que son en particular mujeres trans, trabajadoras sexuales mayores. Y además nos llegan, ¿no?, las noticias: en la ciudad de Barcelona había muerto en su piso del Poblasec una mujer que y que estaba en estas condiciones, ¿no? En Barcelona hicimos un programa que se llama Carolinas, que es el intento, ¿no?, también de reconceptualizar y poner ese marco de derechos específico para, de hecho lo presenté con Sabrina, ¿no?, lo presentamos juntas. Hacemos ruedas de prensa en el ayuntamiento con trabajadoras sexuales trans, eso está muy bien. Hay que poner cara. Y se llama Carolinas además porque las Carolinas fueron unas mujeres travestis en aquel momento, ¿no?, en los bombardeos de la ciudad de Barcelona, que se bombardeó la ciudad y acabaron con un baño público. Y el grupo de las Carolinas, que trabajaban en las Ramblas, en los alrededores del Raval, fueron llorando en procesión, ¿no?, rasgándose las vestiduras, tristísimas porque habían acabado los bombardeos con el baño público, que era, joder, daba un servicio el baño público, ¿no? Y era, bueno, ha habido varias novelas que le recuerdan, en especial una que tiene la imagen, que es muy bonita, ¿no?, de ese duelo por la ciudad que en aquel momento ponen cara estas mujeres y estos hombres. Entonces hicimos un programa específico para pues, analizar, para trabajar las especificidades que tienen las mujeres trans en el marco de la prostitución. Y yo creo que ahí el gran reto que tenemos, y justamente por eso también la necesidad de empoderamiento, de formación en gestión económica, para que cuando las mujeres que han ejercido la prostitución en un marco de no derechos, como es el que tenemos ahora, lleguen a la vejez, ¿no?, o lleguen a la tercera edad arropadas por una institución que ahora mismo pues, no les reconoce derechos, pero por eso también la necesidad de apostar por la formación, por la gestión económica, por dar herramientas, porque algunas de estas mujeres han ganado mucho dinero a lo largo de su vida, algunas no, pero que hay muchas realidades y creo que el reto y uno de los temas que más nos preocupan justamente son mujeres mayores trans que han ejercido la prostitución y es un reto para todas las instituciones, ¿no? Perdón. Os lo pasamos para este lado, como queráis. La pregunta de las consecuencias, ¿no?, de estas ordenanzas, si eran queridas o no. Yo creo que claramente los objetivos están claros. Era barrer las calles, ¿no?, que no se vea la prostitución en los espacios públicos. ¿A quién beneficia, no? Ya se ha comentado aquí, que se traslade en otro sitio, que no se vea, ¿no? Y claramente para mí eso es cinismo. También lo que se ha comentado aquí, la paradoja, ¿no?, de que en los ayuntamientos, ¿no?, desde
las autoridades locales se sancionen a las trabajadoras sexuales y después con recursos también del mismo ayuntamiento pues se intente ayudar, ¿no? O con medidas asistencialistas a estas trabajadoras sexuales que estás multando, ¿no? O ayudando en asesoramiento legal para recurrir estas multas. O sea, es un poco paradójico y bueno, también un poco cínico. También comentar que en los resultados del proyecto los cursos estos, ¿no?, de reinserción o inserción laboral para dejar la prostitución eran nefastos en todas las poblaciones. Lo que se ha comentado, lo que habéis comentado, pues era esto, ¿no? Era un parche para 2-3 meses y que no llega a nada. O sea, son políticas que no tienen ningún beneficio. Y también comentar pues que en ninguna de las ordenanzas de estas ciudades se ha tenido en cuenta como agentes de interés a las trabajadoras sexuales. Y en muchos casos tampoco a las entidades que trabajan con ellas, ¿no? Por lo tanto, por aquí también se podría intentar impugnar alguna ordenanza, porque en teoría las leyes obligan a diseñarlas, a implementarlas, en su tiempo de exposición, a contar con los grupos de interés, ¿no? Y que en este caso el mayor grupo de interés son las trabajadoras sexuales y que en ningún caso pues esto se está llevando a cabo, ¿no? Ni en las políticas que se hacen en otras, después de estas ordenanzas, en los ayuntamientos, ¿no? Creo que solamente en la ciudad de Barcelona pues hay una mesa técnica donde tienen voz y como interlocutoras están las trabajadoras sexuales, ¿no? Que también pues sería una buena propuesta que en otras ciudades se debata el ejercicio del trabajo sexual con las trabajadoras sexuales, ¿no? Y las entidades que trabajan con ellas. Con respecto a la pregunta que me hiciste es sobre pura y causapié, ¿no? ¿Qué había atrás? ¿Cómo fue la pregunta? ¿Qué había detrás? Que te sentías incluso muy indignada de que les habías comentado de que no estabas de acuerdo con las medidas que estaba tomando y ella, con todo el resto del mundo, iba fardando de que había hablado con unos y con otros y que estaban de acuerdo. Entonces, tú decías, bueno, ¿a quién le puede estar beneficiando esas medidas que está tomando? Y yo era, si imaginabas, si pensabas que podía tener algún grupo de presión, ¿a quién? O sea, si son tan negativas, tan contrarias a las trabajadoras sexuales, que debería ser el principal grupo de interés, ¿a quién están beneficiando en la realidad, en la práctica? ¿Quién en el día a día está sacando más chicha de la violencia que se ejerce contra vosotras? Bueno, nosotras, las trabajadoras sexuales, sabemos en nuestras propias carnes y las personas que llamamos aliadas, sabemos lo que se pretende es un estigma a todo lo que es el trabajo sexual. Se nos estigmatiza a nosotras, las trabajadoras sexuales, incluso se nos niega la voz, se nos niega la capacidad de agencia. Hay un feminismo institucional que está en las administraciones y que está en los lugares académicos que niegan nuestra voz. Parece que solamente les vale la imagen de víctima. Eres lo que nosotros decimos en nuestros memes, eres puta y te callas. Parece que eso vende más. Decirte que precisamente nosotros sabemos en nuestras carnes que se trata de estigmatizar no solamente a la trabajadora sexual, sino a quien esté luchando por los derechos de las trabajadoras sexuales. Y nos entristece mucho que sea de parte del feminismo. El Partido Socialista, que es un partido que se declara feminista y con todo eso, lo único que nos hemos dado cuenta de que es un feminismo de clase, es un feminismo blanco que está en las instituciones con todos sus privilegios. Ellos se pueden, desde sus privilegios, pueden hacer muchas cosas y no ven que hay otros feminismos posibles. Pues nosotras como feministas nos toca la parte de bailar siempre con la fea a las que somos pro derecho y vemos
un enfrentamiento entre quiénes son las mujeres buenas y quiénes son las mujeres malas. Yo lo veo como un castigo allí, que eso ya el machismo ya nos lo han enseñado. Como feminista, y de eso lo sabemos bien, ahora mismo estamos tenemos que preparar precisamente para responder a una formación feminista que nos va a llevar a la Audiencia Nacional el 14 de noviembre. ¿Por qué? Por simplemente crear un sindicato que lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales, porque existe el trabajo sexual, aunque parezca mentira, hay una relación de trabajo con los empresarios, pero no hay un marco regulatorio propicio para ello. Sin embargo, este feminismo que está en contra de la creación de organizaciones de trabajadoras sexuales o los propios sindicatos no han dicho nada, absolutamente nada, cuando en 2004 la patronal, o sea, obligaron a la patronal de los empresarios a sindicalizarse, a organizarse. O sea, ahí no dijeron nada y guardan silencio contra ellos. El caso de Evelyn Rochelle precisamente es un caso que denuncia los abusos que tienen compañeras nuestras que trabajan en estos clubes de alterne, que trabajan para estas personas, porque aunque parezca mentira, sí existe una relación entre trabajadoras sexuales y el empresariado. Lo que pasa es que está hecha la ley como para que eso no sea visible y eso no se vea. Y allí precisamente las fuerzas feministas están tan a gusto que no... Esta fuerza abolicionista está tan a gusto que se queda callada y contra ellos no van. Contra las débiles, que somos nosotras, contra las desprotegidas, van. Y eso es una de las cosas que nos causa tristeza. Bueno. Espera, que hay más palabras. Hay más palabras. Hay más palabras. Tenemos aquí una. Bueno, Y adelante. otra. Pues yo creo que ¿dónde se pone el límite? A mí se me antoja en el respeto por las decisiones de las personas, porque con el cuento del cuerpo de la mujer se están coartando libertades a su sexualidad. Me explico. Se vende ahora eso, que el cuerpo de la mujer, que esto, que este otro, que el acceso al cuerpo de la mujer. Yo creo que se están cortando libertades y decisiones de cada una de las mujeres. Ahora bien, en cuanto a la prostitución, yo creo que necesitamos urgentemente derechos, reconocimiento de derechos humanos, sociales y laborales. Y ese es el marco regulatorio que nos conlleva a ello. Lo que no se puede es, con el cuento del cuerpo de la mujer o la cosificación de la mujer, es prohibir. Pero eso pasa también con la toxicidad, porque no deja de ser tóxico, la lucha contra la trata. Por supuesto que estamos en contra de la trata y las trabajadoras sexuales estamos en contra de ello y nos duele mucho que haya mujeres que estén trabajando en condiciones forzadas. A mí cuando se me ha preguntado, ¿qué mensaje tienes para las mujeres que están siendo tratadas? Pues en realidad yo, desde mi circunstancia, estigmatizada y todo, ¿qué le puedo decir si tengo a una fuerza grande, a una maquinaria grande que es la televisión, los medios de comunicación, mezclándolo todo? A mí me quita cualquier capacidad para hablar y dar un mensaje. Cuando nosotras hemos hablado, porque en prostitución tenemos también asociaciones abolicionistas que trabajan con prostitución, hemos tenido estos debates de prostitución sí o prostitución no, o el trabajo sexual como nosotras, porque para nosotras es un trabajo. A mí me han dicho, yo estoy de acuerdo en eso que tú luchas, por los derechos que tú luchas, yo estoy de acuerdo, dice, en la prostitución siempre y cuando vivamos en un mundo diferente, en una sociedad diferente. Y yo le digo, donde se respete todo. Pero claro, para llegar a esa sociedad que usted quiere, tenemos que hacer, hay un camino que hay que caminarlo y hay que lucharlo para No nos pongan palos en la rueda. No nos quiten la voz.
no nos quiten la capacidad de decisión, no nos traten como niñas, porque cuando yo me encuentro con mensajes de que ninguna mujer ha nacido para ser puta, también sabemos de que ninguna mujer ha nacido para decirle a otra mujer lo que debe de hacer o no debe de hacer con su cuerpo, porque decir mi cuerpo es mío y mi decisión está bien en las consignas, pero sin embargo en la vida práctica para las trabajadoras sexuales no existe ese respeto. O sea que yo creo que también el feminismo tiene que revisarse cosas. Pues muchísimas gracias a todas vosotras, a las compañeras de la mesa, y yo creo que ha sido un debate muy fructífero que nos abre perspectivas, y lo que sí os digo es que vamos a tener un conflicto en Madrid con este tema y que estemos preparadas para ello. Muchas gracias a todas.